Bienvenidos jóvenes de nuevo al canal. Vamos a seguir nuestro curso. Empezaremos el estudio de lo que son ecuaciones diferenciales. Trataremos los tipos de ecuaciones diferenciales, pero primero debemos saber el significado de ecuación diferencial y también saber a qué nos referimos con una ecuación diferencial y poderlas dividirlas según su tipo, orden, grado y linealidad. Muy bien, primero vamos a ver qué es una ecuación. Para poder empezar es el estudio de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación? Primero se recuerdan que una ecuación es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. El término desconocido es el que llamamos incógnita. Generalmente esa incógnita la establecemos por la letra X. Se recuerdan como por ejemplo X más 1 es igual a 0. Como lo he dicho anteriormente, es una igualdad. O también una ecuación es una proporción, es una proposición la cual puede ser falsa o verdadera. Como por ejemplo, ¿qué valores de X para que sumado 1 me dé igual a 0? A la hora de despejar, X es igual a menos 1. Esta sería una proposición falsa verdadera porque cumpliría. Pero si yo dijera que X es igual a 5, entonces si sustituimos 5 más 1 es igual a 0, 6 no es igual a 0. Entonces esta es nuestra proposición falsa. Por eso una ecuación se dice que es una proposición la cual puede ser verdadera o puede ser falsa. Muy bien, entonces ahora veremos qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, diferencial. Bueno, una ecuación diferencial es, como lo he dicho anteriormente, es una igualdad donde se encuentra una incógnita, pero donde ahora se encontrarán diferenciales. ¿Qué quiere decir de eso? Diferenciales, que es una derivada. Vamos a poder encontrarlo así. La derivada de y respecto a x más e a la x igual a 2. Por ejemplo, es una ecuación diferencial. También podemos encontrar la derivada en vez de derivada de y' más y' más el seno de x es igual a 0. Un ejemplo de otra ecuación diferencial. Entonces repetimos que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una igualdad, ya lo estamos viendo por acá, en la que contiene diferenciales, o sea, derivadas, como por ejemplo acá, acá y acá también. Aquí pueden observar que es una ecuación diferencial. Bueno, la ecuación diferencial se debe dividir según su tipo, orden, grado y linealidad. Vamos a empezar primero los tipos de ecuaciones diferenciales. Bueno, son dos, las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Les explicaré una breve explicación de cómo diferenciar estas dos. Es algo sencillo. Las ordinarias siempre son sus derivadas son respecto a una variable independiente. Por ejemplo, normalmente siempre hacemos la derivada de y, lo siento, perdón. No, siempre comúnmente hacemos la derivada de y respecto a x más y es igual a e a la x. Podemos observar que es una ordinaria, está derivada respecto a una variable que es la independiente. También podemos decir y' más y' más e a la x es igual a y. También vemos que también son de tipo ordinaria donde hay diferenciales o derivadas, pero siempre respecto a una variable independiente. Ahora las derivadas parciales son derivadas, pero son respecto a una o más variable independiente. Por ejemplo, la derivada parcial de x respecto a t, o también la derivada parcial de y respecto a z. Aquí podemos observar que hay derivadas pero a más de una variable independiente. Entonces, y también por el signo es algo sencillo de poder observarlo. Una derivada parcial, la derivada parcial más o menos se realiza así.
Entonces, cuando miren un signo así, significa que son ecuaciones diferenciales parciales, como lo he puesto por acá. Es una ecuación diferencial parcial. Y también podemos observar que según el tipo también hay ordinaria. Y esa ordinaria es cuando miramos donde hay una derivada respecto a una sola variable independiente, o sea, una derivada normal. Entonces, recapitulando este tema, veremos que las ecuaciones diferenciales se pueden dividir según su tipo, como ordinaria y como parcial. Muy bien, ya que vimos el tipo, ahora veremos el orden de una ecuación diferencial. El orden. Muy bien. El orden va a estar dado por la mayor derivada que encontremos en ecuación diferencial. ¿A qué me refiero con esto? Veremos los ejemplos. La segunda derivada de y respecto de x, perdón, más la tercera derivada de y respecto de x puede ser igual a e a la x. Veremos, el orden, como les he dicho anteriormente, estará dado por la mayor derivada de la ecuación. Aquí, esta sería de orden 3 por ser la mayor derivada en esta ecuación. Entonces, esta sería de orden 3. Miremos otro ejemplo. La segunda derivada de y respecto de x al cuadrado, también podemos ponerlo como y a la y4. No confundan este 4 como y a la 4. No es igual a y a la cuarta derivada. Siempre recuerden eso, no lo vayan a confundir. Muy bien. La cuarta igual a e a la x, por ejemplo, al cubo. Muy bien. Recuerden, el orden de la ecuación está dado por la mayor derivada. Pero aquí es como les dije anteriormente, que les mencioné en esta parte, el 4 no representa un exponente. Entonces no podemos aplicar las leyes de potencias, que es 4 por 3 sería 12, sino que el grado, el orden de esta ecuación sería siendo de orden 4. Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que el exponente al que está elevado, la derivada, no nos influirá en el orden, sino que esto nos influirá en algo que les enseñaré después. Agregamos más ejemplos. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer otro. Recuérdense que estamos viendo el orden de una ecuación diferencial. Bueno, la cuarta derivada de y respecto de x a la cuarta más y quinta, su quinta derivada. Recuerden que les dije que no es un exponente, sino el número de derivada, más un e a la x es igual a x. Bueno, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Muy bien, recuérdense que el orden está dado por la mayor derivada de la ecuación diferencial. Entonces sería de orden 5 nuestra ecuación diferencial. Muy bien. A continuación, el siguiente tema será, bueno, en este mismo ámbito de ecuaciones diferenciales, el grado de una ecuación. Continuamos, ahora veremos el grado de una ecuación diferencial. Bueno, ¿qué nos va a estipular el grado? El grado lo vamos a poder visualizar por el exponente más grande, exponente, del que va a estar elevado la mayor derivada. Eso era lo que yo les iba a decir que nos iba a servir más adelante. Vamos a ver. Y cuarta derivada elevado a la 3 más y bi'prima, segunda derivada, elevada a la 5 más y' es igual a e a la x. Recuerden, el grado va a estar dado por el exponente de la mayor derivada de la ecuación diferencial. Entonces, primero miremos, ¿cuál es la mayor derivada? O sea, ¿cuál es el orden de la ecuación? Sería esta, que es de la cuarta derivada. Y como les dije que el grado va a estar dado por el exponente al cual está elevado la mayor derivada. Entonces, la mayor derivada es 4. ¿Cuál es el exponente de la mayor derivada? 3. Entonces esta será de grado 3, pero será de orden 4. Recuerden,
El orden está dado por la mayor derivada de la ecuación diferencial y el grado va a estar dado por el exponente al cual está elevado la mayor derivada de la ecuación diferencial. Realizaremos otros ejemplos para poder concluir y poder entender un poco mejor el tema. Muy bien, realizaremos otro ejemplo. Vamos a ver. Y tercera derivada elevada a la 5 más... Uy, qué feo ese más y a la segunda derivada, bueno, y prima, y b prima, perdón, elevado a la 2 más y la octava derivada elevado a la 3 es igual a coseno de x. Muy bien, aquí es una ecuación diferencial. Recuerden, es una ecuación diferencial porque es una igualdad primero y hay derivadas. Vemos la tercera derivada, la segunda derivada, la octava derivada. Muy bien. Ahora miremos primero. Recuérdense que estamos viendo el, el grado de la ecuación diferencial. Recuerden que el grado está dado por el exponente de la mayor derivada de la ecuación diferencial. Primero, visualicemos cuál es la mayor derivada. Eso nos va a dar el orden. Miremos, es de orden, que es la mayor derivada. ¿Cuál es la mayor derivada de esta ecuación diferencial? Podemos visualizar que es la octava derivada, entonces es de orden 8. Ahora veramos el grado. El grado es el exponente a la cual está elevado la mayor derivada. Ya dijimos que nuestra mayor derivada es y, la octava derivada. ¿Cuál es el exponente de esa? Es exponente 3. Entonces, este 3 que vemos aquí nos va a dar el grado de la ecuación diferencial. Y ahora, recapitulando, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? Recuérdense que los tipos solo hay ecuación diferencial ordinaria y coecuación diferencial parcial. La ordinaria es cuando sus derivadas están derivadas respecto a una sola variable independiente y las derivadas parciales son respecto a varias variables independientes o simplemente cuando miren un signo como este van a poder saber que es una ecuación diferencial con ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿de qué tipo de ecuación diferencial es esta? Es una ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria. Muy bien. Haremos otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro y luego continuaremos con el siguiente tema, que es la linealidad. Muy bien, realizaremos otro ejemplo. Miremos la tercera derivada de y respecto de t. Vamos a usar ahora como variable independiente t. Más y a la quinta derivada. Todo esto elevado a la 8. Más la tercera derivada de y respecto de t. Recuérdense que estamos utilizando como variable independiente t. Es igual a e a la t. Muy bien. Primero vamos a ordenarlo según su tipo, según su orden y según el grado de la ecuación diferencial. Muy bien, empecemos. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Recuerden, solo hay dos tipos, ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. Se recuerda, la ecuación diferencial ordinaria es donde sus derivadas son respecto a una variable independiente y las derivadas parciales son respecto a más de una variable independiente. Como podemos pero para verlo más sencillo, la ecuación diferencial de tipo parcial, donde vean el signo como les dije anteriormente, esa es una ecuación diferencial de tipo parcial. Entonces este es de tipo ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria. Muy bien. Ahora el orden. El orden está dado por la mayor derivada de la ecuación diferencial. Miremos cuál es la mayor derivada de la ecuación diferencial. Aquí observamos que su derivada es la tercera derivada, quinta derivada y tercera derivada. ¿Cuál es la derivada de mayor, o sea, la mayor derivada en esta ecuación diferencial? Es la quinta derivada. Entonces, por lo tanto, nuestro orden está dado por la mayor derivada, que es 5. Orden 5. Muy bien. Ahora el grado. El grado está dado
por el exponente al cual está elevado la mayor derivada de nuestra ecuación diferencial. ¿Cuál es nuestra mayor derivada de nuestra ecuación? Ya lo habíamos dicho anteriormente, es la quinta derivada. Ahora, ¿cuál es el exponente de nuestra mayor derivada? Es de exponente 1, podrán verlo aquí, desde imaginarse el 1 aquí arribita. Entonces es de grado 1. Entonces ya recapitulando, recuerden el tipo, solo hay dos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. El orden está dado por la mayor derivada de la ecuación diferencial y el grado es el exponente de la mayor derivada. Continuando, ahora estudiaremos la linealidad de una ecuación diferencial. Muy bien. Primero, se los diré así matemáticamente, la forma de una ecuación diferencial lineal es un a sub n de x por una derivada de n de y, perdón, derivada de y de dx a la n menos 1 a la n más a sub n menos 1 respecto a x de a la n menos 1 respecto de y de x de n menos 1, etcétera, etcétera y etcétera, es igual a una f de x. Recuerden, esta es una f de x. Muy bien. Primero, la linealidad se va a examinar. Para saber si una ecuación diferencial es lineal, debemos de tomar en cuenta tres aspectos. El primero, que sus coeficientes estén respecto a una variable independiente. Muy bien, se preguntarán, ¿cuáles son los coeficientes? Muy bien, los coeficientes son estos. Estos son los coeficientes. O sea, los coeficientes son los que multiplican a un diferencial, o sea, a una derivada. Y entonces, la primera cosa para que una ecuación diferencial sea lineal, o sea, el primer aspecto, es que sus coeficientes dependan de una variable independiente. Voy a resumirlo, de una var independiente. Muy bien. Ahora lo segundo, para que una ecuación diferencial sea lineal, que sus derivadas sean de orden 1. ¿A qué me refiero a eso? Puede ser la quinta derivada, la sexta derivada, cualquier derivada, pero tengan su exponente 1. Que sus exponentes de la derivada sean 1, como les estoy aquí haciendo. O sea, la segunda condición con la que debe cumplir una ecuación diferencial es que los exponentes de las derivadas sean igual a 1. Muy bien, ya vimos. Ahora, la tercera cosa con la que debe cumplir una ecuación diferencial para poderse llamar ecuación diferencial lineal, que la ecuación diferencial esté igualada a una función que dependa de la variable independiente. La tercera regla para que sea una ecuación diferencial lineal, que esté igualada a una función, que dependa de una variable independiente. Muy bien, vamos a mostrar algunos ejemplos para poder comprender más esto. Muy bien, ahora nos toca realizar esto. Vamos a ver, para ver una linealidad. X menos 1 por una derivada de y respecto de x más x al cuadrado por y' más 5y' es igual a e a la x. Muy bien, vamos a ver si esta ecuación diferencial cumple con ser lineal. Primero recuerden, la primera como que regla que debe cumplir para ser lineal es que sus coeficientes estén en función
de la variable independiente. Si se dan cuenta aquí, ¿de quién es la variable independiente? ¿Respecto a quién estamos derivando? Es respecto de x. Que nuestros coeficientes, los que estoy subrayando, dependan de la variable independiente. ¿El x menos 1 depende de la variable independiente? Sí, primer cumple. ¿El x al cuadrado es la segunda derivada esta? ¿Depende de la variable independiente? Sí, x al cuadrado. Ahora, es lo que muchos aquí es donde se confunden, porque pensarán que porque es un 5 no depende de x a la hora de multiplicar una derivada, pero sí, cualquier constante, o sea, un número que multiplique una derivada, esa también va a ser dependiente de la variable, dependiente de la variable dependiente de la variable independiente. O sea, ¿a qué me refiero a eso? Que dependa de la variable independiente, este 5 sí. La segunda, que todas sus derivadas, vamos a ver cuáles son las derivadas, que todas sus derivadas, vemos aquí esta, perdón, vemos aquí esta y vemos aquí esta, que todas sus derivadas estén elevado a la 1. Veremos, esta está elevado a la 1, correcto, esta está elevado a la 1, correcto, esta está elevado a la 1, correcto. Muy bien, cumple con el segundo criterio, que es que estén todas elevadas a la 1. Ahora la tercera regla es que esté igualada a una función que esté en términos de la variable independiente. La e a la x, por supuesto, está dependiendo de la variable independiente, que es de x. Entonces podemos decir que esta ecuación diferencial es lineal. Bueno, gracias por visualizar el video. En otros videos más adelante mostraré más ejemplos respecto a la linealidad y empezaremos a resolver algunas ecuaciones diferenciales.